Hoy vamos a hablar de un hombre que quizás sea el más reconocido en la historia del cine, un hombre cuya silueta, ese bombín, ese bastón, esos pantalones enormes y ese bigotito es reconocido en cualquier rincón del planeta por cualquier persona sin importar el idioma que hable. Pero hay algo que pocos saben. Ese hombre que hizo reír a millones pasó su infancia llorando de hambre en las calles de Londres. Ese hombre que llenó estadios y que los presidentes del mundo querían conocer fue expulsado de los Estados Unidos como si fuera un criminal. Y ese hombre que dibujó la sonrisa más famosa de la historia tuvo una vida interior llena de sombras, de pérdidas y de soledad. Hoy hablamos de Charles Chaplin. Bienvenidos a CREA con Carla Castellanos. Chaplin nació el 16 de abril de 1889. No hay registro oficial de su nacimiento, eso es lo que se puede decir. Sus padres eran artistas, cantantes populares, gente de escenario. Su padre era alcohólico y los abandonó. Cuando él tenía 3 años se fue. Pero su madre era actriz y cantante de music hall. Se vio obligada a sacar adelante ella sola a sus hijos. 3 años, Charlie tenía 3 años cuando su padre se fue. Y ahí es donde aprendió la primera lección brutal de su vida. Pero la historia de su madre es quizá la más desgarradora de todas. Durante una función, la voz de su madre se quebró en medio de una actuación y Charlie estaba en primera fila. Tenía 5 años, vio como su madre, su único sostén en el mundo, colapsaba en el escenario. El director del teatro, desesperado, tomó al pequeño Charlie de la mano y lo empujó hacia las luces. Y el niño de 5 años salió a cantar, imitó a su madre, hizo reír al público y recibió monedas arrojadas desde las butacas. Ese fue su debut en el escenario. No hubo ensayos, no hubo aplausos de aliento, solo un niño, solo bajo las luces haciendo lo único que sabía hacer, convertir el dolor en algo que los demás pudieron recibir como alegría. Esa escena define toda su vida. Los fracasos en su profesión y la falta de recursos económicos empezaron a afectar la salud mental de su mamá. Durante un tiempo, los niños tuvieron que vivir en un asilo. Poco a poco, el estado de salud de su madre fue empeorando y tuvo que ser internada. El padre alcohólico ausente que murió a los 38 años de cirrosis de hígado. Piensen en esto, Charlie era apenas un niño actor cuando su padre murió de alcohol, sin haberse reconciliado. Y sin embargo, en medio de todo eso, algo increíble estaba germinando. A pesar de ello, Chaplin comenzó a desarrollar desde pequeño una sensibilidad artística fuera de lo común, capaz de transformar el dolor en gesto y emoción. Eso es lo más asombroso, no que sobreviviera, sino que en medio del horror encontraría la manera de transformar cada herida en arte. Pasó largos periodos en orfanatos antes de iniciarse en el mundo del espectáculo, pero Charlie no se quedó en el orfanato para siempre. Algo dentro de él lo empujaba hacia adelante con una fuerza que ninguna institución podía apagar. A los 14 años interpretó el papel de botones de Billy en una producción de Sherlock Holmes. Cuando se necesitó un Billy para una producción londinense, Chaplin, con 16 años, fue llamado. En 1907, Charlie Chaplin ingresó en la compañía de comedias. En menos de un año se convirtió en la estrella de la compañía, realizando una gira por Estados Unidos. Y en esa gira llegó el momento que cambió todo. En 1903, Charlie Chaplin llegó a América como parte de una gira y ahí encontró la oportunidad del cine. Y entonces ocurrió algo que nadie planeó y que se convertiría en el personaje más amado de la historia del cine. En 1914, en la película Ganándose la vida, Charlie creó por primera vez la figura del vagabundo, conocido como Charlotte, el vagabundo que se convirtió en el símbolo de Chaplin y en la encarnación de sus observaciones sobre la naturaleza humana. En ese personaje era pobre pero optimista y siempre mantenía su dignidad. Ese bombín ligeramente ladeado, esos pantalones 3 tallas más grandes, ese bastón de bambú, esos zapatos enormes que apuntaban hacia los lados y ese bigotito cuadrado. ¿Saben de dónde venía este personaje? De lo que Charlie había visto de niño en las calles, de los borrachos que caían, de su propio padre, de él mismo. Charlotte era Charlie, era el niño de orfanato disfrazado de payaso, diciéndole al mundo: soy pobre, soy nadie, el mundo me trata mal, pero nunca perderé mi dignidad. Los personajes de Chaplin, especialmente Charlotte, eran queridos por el público porque eran simpáticos, tiernos y humanos. Aunque eran pobres y a menudo pasaban por dificultades, eran capaces de superarlas con genio y astucia.
Sus personajes reflejaban las luchas y las dificultades de la clase trabajadora, y su humor a menudo tenía un tono político y social que conectaba con la audiencia. A principios de 1918, su contrato fue por la cifra récord de $1 millón anuales, del asilo de pobres a $1 millón al año. En 1919 hizo algo que marcó la historia del cine para siempre. Creó una compañía donde los propios artistas eran dueños de su trabajo, un acto de rebeldía histórica en una industria que los veía como empleados. El niño de orfanato se había convertido en uno de los hombres más poderosos de Hollywood. Pero Chaplin no usó ese poder para hacer comedia sin alma, lo usó para decir verdades que nadie más se atrevía a decir. Cada una de sus grandes películas nació de una historia personal que él transformó en arte universal. En 1921 se cree que la pérdida de un niño propio, además de sus propias experiencias de la infancia, influyeron en esa película que convirtió al vagabundo en el cuidador de un niño pequeño. El Chico es una de las primeras películas en utilizar la comedia para tratar temas de abandono, pobreza y redención. Charlotte convirtió en el emblema de los desfavorecidos. Era la historia de su propia infancia contada con una ternura que hizo llorar a generaciones enteras. 89 años después, esa película sigue siendo dolorosamente actual. El Gran Dictador en 1940, y luego llegó su obra más valiente, la más peligrosa, la que pudo haberle costado todo. Hitler y Chaplin nacieron con solo 4 días de diferencia en 1889. Ambos compartían el mismo tipo de bigote y ambos habían ascendido de la pobreza a la prominencia mundial. Chaplin usó ese parecido para hacer algo que nadie más en Hollywood se atrevía a hacer en ese momento, burlarse de Hitler, en plena Segunda Guerra. Poco antes del rodaje de la escena final, se encerró en su caravana y escribió un discurso apresurado, visceral, en el que sacaba toda la congoja que llevaba dentro, y decidió abordar la escena final prevista cerrando la película como Chaplin. Y Chaplin, el hombre que durante 20 años había hecho reír al mundo sin pronunciar una sola palabra en pantalla, tomó el micrófono y habló. Dijo: "Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Eso no es mi oficio. Me gustaría ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres". Y después, dirigiéndose a los soldados del mundo entero, dijo: "Vosotros no sois máquinas, no sois ganado. Sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no en el odio. Solo los que no aman odian". Y terminó con estas palabras que siguen entremeciendo hoy, más de 80 años después. El niño de orfanato hablando al mundo. Pero la gratitud del mundo duró poco. En los años 40 y 50, Estados Unidos estaba viviendo la paranoia anticomunista que destruyó carreras, familias y vidas enteras. Y Chaplin, con su crítica del capitalismo, con su solidaridad hacia los pobres, con su negatividad a tomar partido de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en blanco. Cayó bajo la ola que tenía como blanco a intelectuales y artistas de Hollywood. Nunca se nacionalizó estadounidense. Lo llevaron a comparecer ante el Comité de Actividades Antiamericanas. Y entonces sucedió lo impensable. En 1952, mientras Chaplin y su familia viajaban por Europa, se ordenó a las autoridades de inmigración que lo retuvieran a su regreso. Chaplin decidió no volver jamás. El hombre que durante 40 años había construido Hollywood, que había hecho reír al mundo desde un estudio en Los Ángeles, que había pagado millones de impuestos, que había vendido bonos de guerra, que se había convertido en el rostro más conocido de la industria cinematográfica estadounidense, fue expulsado como si nunca hubiera pertenecido. Chaplin, que fue un niño abandonado y hambriento, pudo en parte ajustar cuentas con la vida, pero a pesar de la riqueza que acumuló, no dejó jamás de temer a la pobreza. Se instaló en Suiza, en una mansión hermosa con su esposa, con quien se llevaba 36 años y con quien tuvo 8 hijos y con la que, según él mismo escribió, encontró el amor perfecto. Su hija recordó en varias entrevistas que a su padre jamás le había agradado la Navidad porque le recordaba la extrema pobreza que había pasado en su niñez. La herida de la infancia nunca cierra, solo cambia de forma. Y entonces llegó 1972, 20 años de exilio, 83 años de edad.
una silla de ruedas y una invitación a la Academia de Hollywood para recibir el Oscar honorífico por su contribución al cine. ¿Regresaría? ¿Volvería al país que lo había expulsado como si fuera un peligro para la nación? Pues sí, Charlie Chaplin regresó. En la ceremonia de los Oscars de 1972 fue recibido con una ovación de 12 minutos. 12 minutos de pie sin parar del público de Hollywood aplaudiéndole. Cuentan que cuando se sentaron después de que Chaplin les pidió que se sentaran, él tuvo que pedirles que pararan de aplaudir porque empezó a llorar y no podía hablar. Chaplin murió el 25 de diciembre de 1977 a los 88 años en su residencia en Suiza mientras dormía. Murió en Navidad, el día que más había odiado toda su vida por recordar la pobreza, como si hasta en la muerte hubiera una última ironía poética. Y la historia no terminó ahí. El 1 de marzo de 1978 su cadáver fue robado de su tumba por un pequeño grupo que pretendía extorsionar a su familia. El plan fracasó, los ladrones fueron capturados y sus restos fueron recuperados. 11 semanas después. ¿Qué nos deja Charlie Chaplin más allá de sus películas? Que el dolor puede ser el mejor maestro de la empatía. Chaplin entendía a los pobres, a los marginados, a los olvidados. Eligió usar el escenario para hablar de injusticias, de guerras, de dictadores, y le costó el exilio, pero jamás se arrepintió. Charlie Chaplin compuso una canción en 1936 durante los momentos más oscuros de su vida. La llamó Sonrisa. Y la letra dice en español: sonríe aunque te duele el corazón. Sonríe aunque se te rompa. Cuando hay nubes en el cielo, sonríe, así como cualquier otro haría, sonríe. Gracias por escuchar este episodio. Si esta historia te tocó, compártela. Mi nombre es Carla Castellanos. Nos vemos en el próximo episodio.